En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy domingo 26 de diciembre del año 2021, donde este domingo se celebra la Sagrada Familia de Jesús, María y José. El color litúrgico es blanco y las lecturas corresponden al ciclo C. La primera lectura está tomada del primer libro de Samuel, capítulos 20 al 22 y capítulos del 24 al 28. En aquellos días, Ana concibió, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: al Señor se lo pedí. Después de un año, Elcaná, su marido, subió con toda la familia para hacer el sacrificio anual para honrar al Señor y cumplir la promesa que había hecho, pero Ana se quedó en su casa. Un tiempo después, Ana llevó a Samuel, que todavía era muy pequeño, a la casa del Señor en Silo, y llevó también un novillo de 3 años, un costal de harina y un odre de vino. Una vez sacrificado el novillo, Ana presentó el niño a Elí y le dijo: escúchame, Señor, te juro por mi vida que yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti en este lugar, orando al Señor. Este es el niño que yo le pedía al Señor y que Él me ha concedido. Por eso, ahora yo se lo ofrezco al Señor, para que le quede consagrado de por vida. Y adoraron al Señor. Palabra de Dios. Esta lectura, que ya la habíamos leído en los tiempos previos de Adviento, refuerza también en esta liturgia, donde celebramos la Sagrada Familia de Jesús, María y José, como el hecho de que, a pesar de que Ana había pedido con tanto fervor aquel hijo y que el Señor le concedió, aún así se desprende de él y se lo entrega a Dios. Se lo consagra al Señor a través de Elí, que era el profeta que estaba en el templo en ese momento. Al llevarlo de esta manera, Ana reconoce que el hijo no es suyo. Reconoce que el hijo es de quien se lo dio, de Dios, y debe de estar consagrado a Él. Hay que recordar que la labor que hizo Samuel fue prácticamente el último profeta y fue a quien le tocó ungir al próximo rey de Israel. Él fue el que lo buscó, le dio la unción con el aceite y lo proclamó rey en frente de sus hermanos. Este trabajo que hace Ana con Samuel es un reflejo de lo que viene haciendo María con Jesús. María le entrega a Jesús a Dios. No es que haya ido al templo propiamente a entregarlo y consagrarlo, sino que ella ya sabía que ese hijo que ella estaba teniendo ya venía consagrado. Ya formaba parte de un plan en el cual ella solo era una pequeña parte de todo ese magnífico plan que Dios tenía para salvar a su pueblo del pecado. Sabía que ese hijo que venía era la luz para los pueblos y para las gentes que estaban en tinieblas. Samuel es exactamente lo mismo. Es la luz para algunos pueblos,
luz para las gentes con las que tuvieron contacto con él como profeta. Y Ana sabía que ese pequeño era consagrado ya desde su concepción a Dios. De la segunda lectura leemos de la primera carta del apóstol San Juan, de la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2 y versículos del 21 al 24. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado como seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total, puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada. Ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pedimos. Ahora bien, este es su mandamiento: que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a otros, conforme el precepto que Él nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. En esto conocemos, por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios. En esta carta que Juan escribe, nos está hablando de la pertenencia que nosotros tenemos hacia el Padre. Pero gracias a quien la tenemos, gracias a Jesucristo. Porque Jesucristo no nada más se convierte en el Evangelio, no nada más es la palabra enviada por Dios, sino se convierte también en un sacramento, porque es aquello que nos dirige al Padre. Y ese sacramento es el Evangelio. La persona misma de Jesús, la palabra que Él nos trae, es lo que nos hace identificarnos, como el mismo Pablo lo dice, aparte de ser hermanos, hijos de Dios. Esa parte importante, porque al momento en que nosotros nos estamos dando cuenta de que cumplimos el proyecto de Dios, Dios mismo nos va dando las fortalezas, nos va dando los carismas, nos va dando la fuerza, nos va dando la guía para poder cumplir lo que Él nos pide o lo que para Él fuimos designados. Por eso aquí nos dice: puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Cuando ya estamos en los caminos del Señor, pedimos la fortaleza para continuar en los caminos del Señor. No pedimos banalidades, no pedimos cosas del mundo, pedimos Espíritu Santo. Pedimos la fortaleza de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestro ser, para llegar a cumplir los trabajos para los cuales fuimos encomendados. Para los trabajos que todo el día el Señor nos dice y nos pide que hagamos. Pero aquí está algo importante. El Señor nos pide que lo hagamos, no nos obliga. Él se adhiere al libre albedrío que nosotros tenemos. Y nosotros, en ese libre albedrío, en ese libre escoger nuestra acción,
es cuando empezamos a adherirnos a lo que el Señor nos da, porque hacemos lo que le agrada. Y es por eso que obtendremos todo lo que le pedimos. Fortaleza, ánimo, un camino allanado, la luz para caminar, ese pan bajado del cielo que va a ser alimento no nada más para la carne, sino para el espíritu, y poder llevar a cabo la misión para la cual fuimos encomendados, llamados y engendrados. Del Evangelio tenemos al evangelista Lucas, capítulo 2, versículos del 41 al 52. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta, según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que venía en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron, y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlos, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando, llenos de angustia». Él le respondió: «¿Por qué me andan buscando? ¿No saben que yo debo ocuparme de las cosas de mi padre?» ¿Acaso ellos no entendieron la respuesta que les dio? Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Qué dilema, no cabe duda, qué dilema para María y José con esta respuesta de Jesús. A lo mejor fue mayor el dilema para José al escuchar la respuesta de Jesús. La pregunta que le hace María es muy clara. La referencia que le hace es clarísima. Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. José y María. Y la respuesta de Jesús es: ¿por qué me andan buscando? Esa es la primera respuesta. ¿Por qué me andan buscando? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Ese sentido que Jesús le da a su misión ya desde esta edad es una misión que obviamente José y María ya conocían. Sin embargo, el momento en el que Jesús debía de salir a tener esa actividad, no la sabían, no la conocían, no la esperaban. Por eso es que regresan y lo buscan. Si la acción de Jesús hubiera sido concreta en el decir: es hora de que me ocupe de las cosas de mi Padre, probablemente María y José no hubieran regresado a buscarlo. Se hubieran ido sin él, porque ellos ya sabían cuál era la misión del Hijo. Sin embargo, la respuesta de Jesús es clara: ¿que no saben que yo me debo de ocupar de las cosas de mi Padre? Sin embargo, por la edad propia de Jesús y porque aún no le llegaba el tiempo, él regresa con María y con José a Nazaret.
Y es donde vemos en el último párrafo cómo es que se va fortaleciendo y va creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Esta lectura para muchas gentes es contradictoria porque podría uno decir, bueno, pues, ¿qué acaso no sabían José y María? Y la otra es, ¿qué manera de contestar tan grosera o tan agresiva de Jesús? Sin embargo, María y José ya conocían el probable destino de su hijo. Sin embargo, aquí hay otra parte también muy interesante porque dicen que lo encuentran sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Un adolescente o un preadolescente, un niño 12 años, que dice el texto que ya tenía, para los doctores o para los adultos, sobre todo para los doctores de la ley, no era factible que un niño les preguntara y no era factible tener una conversación muy probablemente de índole religiosa, teológica, con una persona así, puesto que los niños y los preadolescentes no eran tomados en cuenta. Sin embargo, yo creo que las preguntas, o debemos de entenderlo así, las preguntas que Jesús les estaba haciendo eran dignos de escucharse y eran dignos también en un momento dado de refutarse. Por eso dice, todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Porque muy probablemente él preguntaba. Los doctores le respondían con otra pregunta y Jesús volvía a responder. Esta es la forma en cómo Jesús, María y José se van desenvolviendo en su próxima misión, en este domingo que es llamado y consagrado a la Sagrada Familia de Jesús. De la oración colecta, hoy domingo 26 de diciembre del año 2021, donde el domingo está llamado y consagrado a la Sagrada Familia de Jesús, María y José, y las lecturas son del ciclo C. Señor Dios, que te dignaste dejarnos el más perfecto ejemplo de la Sagrada Familia de tu Hijo, concédenos benignamente que, imitando sus virtudes domésticas y los lazos de caridad que la unió, podamos gozar de la eterna recompensa en la alegría de tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, y es un solo Dios, en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.